corrijamos errores y ahora en esta oportunidad estemos unidos. A pesar de las discrepancias que puede haber sobre algunas de las decisiones que se tomen, tenemos que mostrar unidad y responsabilidad. Como toda guerra, hay diferentes niveles en el desarrollo de la estrategia. Ustedes, los médicos y el personal de salud, cumplen una labor fundamental para poder atender precisamente al paciente que cae bajo la enfermedad contagiado por el virus del COVID-19. Hoy, 13 de agosto, Día del Paciente, ustedes tienen la interacción directa con ellos. Y entonces tenemos que sumar esfuerzos, como lo ha dicho la ministra, escuchando de ustedes directamente las recomendaciones para implementar, para que nuestra respuesta como sistema de salud sea la más adecuada para que este paciente, que hoy celebramos su día, pueda salir airoso después de combatir esta enfermedad. Y entonces, entre mejoremos la relación personal de salud y paciente, mejoremos la respuesta de todos nosotros, vamos a tener mejores resultados. Pero así como hay una estrategia para mejorar el sistema de salud, la respuesta de atención primaria, la hospitalización, los cuidados de los pacientes que llegan a una situación de gravedad, también debemos tener otra estrategia para evitar que hayan pacientes contagiados por el virus. Y es como toda la población también hace y pone de su parte para lograr la reducción significativa de personas infectadas. Es decir, cómo todos responsablemente logramos cortar la cadena de contagios. Y eso lo podemos hacer todos. No necesitamos tener ningún tipo de ayuda y respaldo. Depende directamente del comportamiento responsable de todos los ciudadanos. Y hay veces, como hemos tomado la decisión ayer, en base a la información científica, profesional que nos da el Ministerio de Salud y ante un incremento del nivel de contagios, a veces es necesario dar un paso atrás para seguir avanzando. Y lo hacemos responsablemente porque siempre vamos a poner por delante todo, la vida y la salud de las personas. Por eso, a través de un decreto supremo, hemos implementado algunas medidas que ciertamente resultan incómodas y molestas para la población. Lo sabemos, pero lo hacemos por el bien de todos, porque queremos nuevamente revertir este incremento de contagios para continuar con un descenso sostenido de los mismos. Y entonces, mientras que con ustedes, los médicos, tenemos que hacer una alianza y todo el personal de salud para atender al paciente, para evitar que agrave y finalmente muera, tenemos que lograr una alianza con toda la población para que responsablemente también se comporte apoyando en esta guerra desde donde se encuentra, desde su hogar, desde su centro laboral. Todos podemos colaborar. Hemos visto que en las últimas semanas se ha dado un exceso de confianza de la población y se han relajado las medidas de cuidado que todos debemos tener. Hemos visto un exceso de reuniones de carácter social, familiar, deportivo, que ha sido la causa de la transmisión del virus. Tenemos que nuevamente, responsablemente, decir que el virus sigue en medio de nosotros, que el virus no se ha ido, que está aquí presente, y tenemos cada quien que responsablemente poner toda nuestra parte para evitar el contagio. Depende de nosotros, y vamos a seguir trabajando, y vamos a combatir, y vamos a derrotar. Pero así como necesitamos del apoyo y concurso de los médicos que están aquí presentes, al cual les agradecemos por su enorme entrega, también necesitamos el apoyo y un concurso de todos los ciudadanos. Es fundamental el apoyo. Vamos a tratarlo juntos. Y entonces que esta pandemia histórica por la cual estamos viviendo, que nos deje como lección aprendida que la salud es fundamental para el desarrollo, que no podemos tener desarrollo con crecimiento económico y abandono de la salud.
Esta pandemia devastadora nos destroza nuestro país, nuestros sistemas de salud, destroza nuestros espíritus. Pero hay una cosa que jamás va a poder destrozar: la capacidad que tenemos todos de dar un poco más. Mientras exista una persona que esté sufriendo, uno de nosotros va a salir al paso. Este es el momento de unirnos para resistir. Y ha sido muy interesante ahora, mientras esperábamos, el poder conversar con los colegas y ver cuántas cosas en común tenemos para ayudarnos a avanzar, para tratar, en la medida de lo posible, de no perder más colegas, de no perder más personal de salud. El personal de salud y los aliados del personal de la salud están luchando denodadamente, con muchas limitaciones que hay que reconocer, pero al mismo tiempo con el deseo de salir adelante. Nuestros colegas, nuestras colegas que nos han antecedido y que se han ido en un momento de lucha, en un momento muy difícil, son solamente el ejemplo del espíritu que mueve a todos los trabajadores de salud. En salud, donde hay alguien de salud, algo tiene que cambiar. Y la pérdida de vidas es parte del precio que estamos pagando, pero también es una señal de alerta para que todos colaboremos para mantener las medidas de distanciamiento social, las medidas de acortar los desplazamientos, las medidas de disminuir los contactos. El precio que pagamos son las vidas de nuestros pacientes. Hoy, en el Día del Paciente, hoy en el día en donde intentamos mantener el buen trato en estas dificultades tan difíciles de comunicación y de falta de personal, creo que todos debemos recapacitar y, en memoria de todos los que nos están en este momento observando, en memoria de ellos, todos debemos seguir luchando y al mismo tiempo seguir manteniendo todas las medidas que estamos necesitando. El ministro de Educación, Martín Benavides, acudió esta mañana al Congreso para responder al pliego interpelatorio que fue aprobado en su contra con 33 preguntas sobre la labor que desempeñó como titular de la Superintendencia Nacional de Educación Superior. La sesión plenaria inició a las 9:45 de la mañana y la intervención de Benavides se prolongó por un poco más de 2 horas. Sin embargo, antes de iniciar su presentación, el congresista de Acción Popular Walter Rivera pidió retirar 7 preguntas del pliego interpelatorio, solicitud que fue denegada. Durante su presentación, Martín Benavides indicó que más de 1 millón de jóvenes acceden a una educación básica de calidad y que la creación de la SUNEDU significó un proceso de reforma sin precedentes. Benavides Abanto señaló también que la SUNEDU verificó que los locales de la Universidad Tecnológica del Perú cuentan con capacidad de brindar los servicios deportivos complementarios. Asimismo, negó que exista influencia o relación entre miembros del Partido Morado y la SUNEDU. Finalmente, sostuvo que las decisiones de la SUNEDU se toman con independencia y autonomía y rechazó toda afirmación que deslice algún tipo de injerencia. En el año 2010, presidente, el Tribunal Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional en el sistema universitario peruano. ¿Esto qué significaba? Que los estudiantes que accedían a ese sistema no veían satisfechas sus aspiraciones de acceder a una educación universitaria de calidad. Lamentablemente, había crecido significativamente las universidades desde el año 99 hasta el año 2010. Pasamos de tener unas 65 universidades a tener casi 150 universidades, pero lamentablemente esto no se vio acompañado de un crecimiento de la calidad en las universidades peruanas. En ese contexto, presidente, el año 2014, la aprobación y entrada en vigencia de la ley universitaria, así como la creación de la SUNEDU, constituyeron un hito histórico que significó el inicio de un proceso de reforma sin precedentes. Ese proceso tenía 2 objetivos fundamentales.
en primer lugar, devolverle la legitimidad académica del sistema y, por lo tanto, darle a los estudiantes la oportunidad de acceder a un derecho a una educación universitaria de calidad. Y, en segundo lugar, también devolverle legalidad al sistema. Hoy tenemos que más de 1 millón de jóvenes peruanos acceden a una educación que cumple las condiciones básicas de calidad. Uno de los mecanismos para ese logro ha sido el licenciamiento de universidades, que tiene como finalidad la protección del bienestar individual de los estudiantes y sus familias, permitiendo que solo funcionen universidades que cumplen con las condiciones básicas de calidad. Es un mecanismo, en ese sentido, que promueve la equidad, en tanto que, sin importar la condición socioeconómica, el bagaje cultural o la ubicación territorial, todas las universidades tienen que ofrecer condiciones básicas de calidad. Hoy, además, las universidades peruanas investigan más. Durante el periodo 2015-2019, las universidades peruanas han publicado 14.327 publicaciones en revistas científicas, lo que representa un incremento del 172% con respecto al periodo previo a la reforma universitaria. Solo a manera de ejemplo, en el año 2019 se realizaron 4.477 publicaciones, mientras que en el 2014, 1.320 y en el 2010 fueron 841 publicaciones. Por otro lado, se han dedicado más recursos para la investigación, tanto en las universidades privadas como también en las universidades públicas, donde contamos ahora además con docentes que acceden a un bono por la investigación que realizan. Las universidades peruanas han mejorado, el sistema universitario peruano ha mejorado, tenemos más investigación en las universidades peruanas, tenemos universidades que cumplen con los requisitos de ley y tenemos una supervisión permanente del uso de recursos de las universidades públicas y privadas en beneficio de los estudiantes. Ya SUNEDU ha logrado sancionar a universidades privadas por un mal uso de recursos. Fueron aproximadamente más de 400 millones de soles que fueron mal utilizados y SUNEDU ha sancionado esas universidades y no le tembló la mano para hacerlo, en un contexto donde ciertamente era difícil tomar decisiones, pero las decisiones se tomaron. En ese sentido, este proceso de reforma universitaria, si bien nos ha llevado a una primera etapa, podemos decir que ha avanzado y no es una reforma que esté por hacerse, sino es una reforma que está por consolidarse. Que el Consejo Directivo de SUNEDU es un consejo autónomo, independiente, técnico, que ha actuado conforme a ley. Acá no ha habido ninguna irregularidad en ninguno de los procedimientos y eso puede ser verificado porque todos los informes técnicos de licenciamiento son públicos y son transparentes. En ese sentido, pido por favor no volver a señalar que aquí todos estos procesos fueron hechos sobre la base de irregularidades, porque no hubo ninguna irregularidad en esos procesos de licenciamiento, como lo he demostrado en la respuesta a las 33 preguntas que me formularon. Sí se puede aprender, claro que se puede aprender, todos debemos aprender, sobre todo los profesionales que nos dedicamos a la enseñanza, a la investigación y también los funcionarios públicos, pero de ninguna manera vamos a permitir que se diga que acá hubo irregularidades de ningún tipo. Hay una apuesta muy importante por la universidad pública en este gobierno, presidente, a través suyo a los congresistas. Nosotros estamos absolutamente convencidos que tenemos que fortalecer la universidad pública. El proceso de licenciamiento las ha fortalecido a las universidades más tradicionales que tienen mucho más tiempo ofreciendo un servicio universitario, como por ejemplo la UNI, San Marcos, la Universidad Nacional San Agustín, universidad que se licenció con 10 años por su experiencia de investigación, pero también a las nuevas universidades que se han ido licenciando cumpliendo con las condiciones básicas de calidad. A esas universidades el Ministerio de Educación las apoya con su compromiso de gestión para que accedan a recursos siempre y cuando cumplan con determinados indicadores.
Hemos fortalecido también la investigación en las universidades públicas a través del bono a investigadores. Estamos ampliando la matrícula para que más estudiantes accedan a las oportunidades que ofrece una universidad pública. Este año, el año 2021, se ampliarán a 15.000 vacantes nuevas en la universidad pública para poder albergar sobre todo a estudiantes de zonas donde han habido más problemas por el lado del licenciamiento de universidades. Pero no solamente eso, hemos trabajado y estamos trabajando un fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de la universidad pública a través de un programa de fortalecimiento para mejorar su capacidad de dar educación virtual. Es un programa de aproximadamente 30 millones de soles, donde universidades internacionales consolidadas y nacionales también le dan asistencia técnica a estas universidades públicas. Ya han iniciado sus actividades académicas la mayor parte. Aproximadamente unas 47 universidades han iniciado sus clases con la educación virtual, a pesar que cuando inició la pandemia no estaban efectivamente en condiciones de hacerlo, pero se han logrado recuperar y han llegado a ser 47 universidades que han iniciado ese trabajo. Nosotros tenemos una gran preocupación por los estudiantes de las universidades denegadas y lo hemos manifestado desde el primer momento, desde la propia resolución de denegatoria, donde desde el inicio dijimos que las universidades no pueden suspender abruptamente sus clases. Lo que dijimos es que no queríamos que más estudiantes se vean comprometidos a ese tipo de educación de mala calidad. Y lo que se dijo en ese sentido fue que no se permitía la admisión de nuevos estudiantes. Pero ya desde el inicio se les dio a las universidades 2 años para que cesen sus actividades de manera tal que los estudiantes, como se ha dicho acá, no se queden en la calle. Y ese plan de cese o ese periodo de cese de actividades ha sido ampliado por el Consejo Directivo a 5 años. De ellos, el 70% continúa matriculado en la universidad de origen, 19% se ha trasladado a universidades licenciadas para continuar sus estudios y 11% ya egresó. Y los títulos de los egresados, como también lo dijo SUNEDU en sus resoluciones de denegatoria, son absolutamente válidos. Y haremos también una intervención especial durante los meses de enero y febrero para los estudiantes que se incorporaron lamentablemente por estos problemas de conectividad tardíamente a la estrategia Aprendo en Casa. Vamos a tener programas para recuperar los aprendizajes de esos estudiantes, sobre todo aquellos que han tenido mayores problemas para seguir la estrategia Aprendo en Casa. Lo vamos a hacer, ya lo estamos diseñando y estamos al mismo tiempo preparando que Aprendo en Casa sea la estrategia integral, pedagógica, complementaria del Ministerio de Educación en el año 2021. Es absolutamente cierto y real, presidente, a través suyo a todos los congresistas, que la pandemia ha dejado en evidencia las enormes brechas en equipamiento y conectividad que han afectado efectivamente a muchos estudiantes de zonas rurales y de las regiones más pobres del país. Por eso propusimos la estrategia de cierre de brecha digital, la estrategia de las famosas tablets, que no era una estrategia para la emergencia, sino una estrategia para iniciar un proceso de cierre de la brecha digital por los próximos 3 años, pero que quede como derecho para que los estudiantes rurales del país, de las zonas más alejadas para las cuales se destinan estas tabletas, puedan tener su derecho a la conectividad asegurada por todos los años. Esa estrategia es una estrategia directamente vinculada a solucionar una problemática estructural que ha sido mencionada acá también del olvido de la educación rural. Ahí sí, yo puedo asumir esa responsabilidad política, presidente, a través suyo de los congresistas, de haber propuesto una estrategia de cierre permanente de la brecha digital. Y estamos haciendo todo lo posible para poder solucionar el problema que tuvimos en la contratación, problema que se dio por una lamentable actuación de una empresa privada, que fue la empresa que resultó ganadora del concurso. En 2 semanas decidimos suspender el contrato y rápidamente iniciamos una nueva ruta de contratación para la cual espero tener novedades esta semana. Estamos trabajando intensamente, presidente, señores congresistas, porque creemos que esta es una solución estructural para la problemática de la educación peruana, especialmente de la educación rural y de las poblaciones más alejadas.
El exministro de Salud, Víctor Zamora, opinó respecto de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno ante el avance de la COVID-19, como la de inmovilización total los días domingos. Zamora indicó que este escenario de rebrote era posible, pero no deseado, y que se esperaba que las medidas sean cumplidas por los ciudadanos, pero no todos han podido hacerlo. Veía que podía suceder y que se había advertido de que si se producía en la magnitud en que se está produciendo íbamos a retroceder en las medidas de contención, especialmente las de contención social. Y eso es lo que estamos viendo. Me refiero a que era un escenario posible, no deseado en el sentido de que nuestra economía asimismo había sido duramente golpeada por las actividades, por la restricción de la movilización social. Teníamos tres escenarios: que haya un rebrote, que se estabilicen las cifras o que continúe el descenso. Lamentablemente lo que hemos notado es un rebrote debido a lo que tú justamente señalas, que el aumento del contacto entre las personas ha aumentado el contagio, y vemos que las medidas que se habían esperado que sean de amplio cumplimiento, como es el distanciamiento social, incluso la mascarilla, la lavado de manos, especialmente el distanciamiento social está jugando en contra nuestra, ¿no? El ex titular de Salud dijo que hay un esfuerzo nacional para encontrar un balance entre abrir las actividades económicas y tener una mejor respuesta de salud. En ese sentido, apuntó que las medidas que toma ahora el Ejecutivo causarán un impacto en la población. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios, aclaró que el servicio de delivery los días domingos de inmovilización social serán solo para restaurantes y farmacias en el marco de la nueva convivencia establecida por el gobierno ante el aumento de casos de coronavirus en el país. Dijo además que las autoridades correspondientes como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los municipios fiscalizarán radicalmente el cumplimiento de las nuevas restricciones en las calles y establecimientos comerciales, en los que aseveró que se debe cumplir el protocolo de bioseguridad y el aforo correspondiente. Barrios indicó que las medidas adoptadas por el Ejecutivo se irán evaluando semana tras semana y que el gobierno continuará con las campañas de concientización. Finalmente, agregó que es momento que todos los peruanos tomen conciencia de la situación que vive el país a causa del COVID-19 y respeten las normas. Un sentimiento, una sensación de victoria, una sensación de haber llegado a la normalidad. Sin embargo, esta sensación se ve terriblemente golpeada con el tema de no poder salir los días domingos. La prohibición de las reuniones familiares y el retorno a la inmovilización los domingos genera un impacto en cómo los peruanos enfrentaban la pandemia, asegura el sociólogo Jerjes Loaiza. En la edición matinal de TV Perú, indicó que parte del retroceso en la lucha contra el COVID-19 se debe a quienes actúan como si fueran inmunes al virus. Las personas que no han sido afectadas directa o indirectamente se sienten indestructibles y no sienten que esto les vaya a afectar en algún modo. Por eso es que no se cumplen los protocolos. Señala que asistir a fiestas, reuniones familiares y aglomeraciones son comportamientos irracionales. Y esto es un rechazo a la sensación de sentirse vulnerables. El protocolo es una manera de poder decir, no estás vivo, puedes morir, estás en un peligro. Entonces se puede decir que racionalmente hay una resistencia a la muerte. Loaiza agregó que la pandemia está afectando los planes de futuro de millones de peruanos y este impacto sumado al confinamiento resultan en una afectación a la salud mental. Más de 100 personas fueron intervenidas por participar en pleno estado de emergencia por la pandemia del coronavirus en una fiesta desarrollada en el distrito de José Leonardo Ortiz, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque. El sonido que salía del inmueble situado en el local de diversiones, conocido como Jimmy, en la cuadra 9 de la calle Washington, alertó a los vecinos, quienes avisaron a las autoridades de la infracción que venían cometiendo los participantes de la fiesta. Agentes de la segunda macrorregión policial de Lambayeque allanaron el local donde encontraron cajas de cerveza, así como platos de comida, y lograron interceptar a los participantes que trataron de huir del local. Allí se encontró también a integrantes de la orquesta musical Los Rebeldes,
quienes amenizaban la reunión social en pleno toque de queda. Las personas intervenidas bailaban y consumían bebidas alcohólicas sin ningún implemento de protección, incumpliendo el distanciamiento social y las medidas sanitarias recomendadas por el MINSA para evitar la propagación del coronavirus. Como resultado de la intervención se detuvo a 68 varones y 38 mujeres, quienes fueron llevados a la comisaría de José Leonardo Ortiz a fin de ser sancionados por el incumplimiento de medidas sanitarias. Algunos intervenidos estaban indocumentados. Se supo que el propietario del local sería multado con una UIT luego de que se procediera a la clausura. No, este fin de semana no hay fútbol, eso te puedo asegurar. No hay fútbol viernes, no hay fútbol sábado. Te puedo asegurar que no lo hay, ¿ok? Lo que estamos trabajando, tampoco. Lo que estamos trabajando es para que el fútbol se pueda reanudar en los días que vienen de la semana siguiente. Lo más pronto, ¿Y sí. con la fecha 7 o la 8? No, con la fecha 7. ¿Y la fecha 7 o la 8? Con la fecha 7, correcto. Con la fecha 7, ¿sí? Pero lo que sí quiero dejar muy claro es que mañana tenemos la fecha exacta de cuándo se reanuda el campeonato, pero queremos primero cumplir responsablemente con la presentación de los documentos que hoy día nos hemos comprometido con el gobierno a alcanzarle antes del mediodía y poder a partir de ahí contar con una fecha en coordinación también con el Instituto Peruano del Deporte. Lo importante es que vuelva el fútbol pronto y que hay el gran apoyo del gobierno y a quien le agradecemos por el entendimiento y agradecemos también a toda la comunidad deportiva porque estamos seguros de que vamos a colaborar para superar este problema que vivimos el día viernes. La Organización Mundial de la Salud alertó el jueves que se está generando un nacionalismo de las vacunas contra el coronavirus. Cuando se encuentre una nueva vacuna exitosa, habrá mayor demanda que oferta. El exceso de demanda y la competencia por el suministro ya están creando el nacionalismo de las vacunas y el riesgo de alza de precios. Unas 26 posibles vacunas están siendo probadas en diferentes fases. 6 de ellas están más avanzadas, pero la OMS ha dicho que no hay garantía de que alguna resuelva la pandemia que azota al mundo. E incluso existe la posibilidad de que se requiera más de una vacuna para hacer el trabajo. La gran mayoría de las vacunas en desarrollo temprano fallan. El mundo necesita múltiples vacunas candidatas de diferentes tipos para maximizar las posibilidades de encontrar una solución. La OMS ha llamado a compartir las vacunas ante el mundo globalizado en el que vivimos, en donde las economías están íntimamente relacionadas, por lo que no puede haber algunos países seguros por una vacuna si los demás siguen afectados. Israel y Emiratos Árabes Unidos establecen relaciones diplomáticas, una resolución por la que las autoridades israelíes suspenderían la anexión de territorio palestino en Cisjordania. Sin embargo, el primer ministro israelí ya ha anticipado que se trata de una suspensión tan solo temporal. El presidente Donald Trump ha apoyado y celebrado el acuerdo en el que Estados Unidos ha intervenido como promotor y mediador. Todo el mundo dijo que esto sería imposible. Este es un momento verdaderamente histórico. Desde que se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Jordania hace más de 25 años, no se había avanzado tanto hacia la paz en Oriente Medio. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró que la aplicación de la soberanía en Cisjordania es temporal y no una cancelación definitiva de la anexión. Hoy marcamos el comienzo de una nueva era de paz entre Israel y el mundo árabe. Este es el mayor avance hacia la paz entre Israel y el mundo árabe en los últimos 26 años. En este tuit, el príncipe heredero de Abu Dhabi asegura que se ha llegado a un acuerdo para detener una mayor anexión israelí de territorios palestinos. Sin embargo, para los palestinos se trata de un acuerdo que legitima y consolida la actual ocupación militar israelí y que además rompe el consenso de no establecer relaciones con Israel hasta la creación de una Palestina soberana. Este acuerdo no sirve en absoluto a la causa palestina, más bien sirve a la narrativa sionista. Este acuerdo da aliento a la ocupación de Israel, a continuar negando los derechos de nuestro pueblo palestino e incluso a continuar sus crímenes contra nuestro pueblo.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, convocó una reunión de urgencia para estudiar la respuesta al acuerdo que ha generado un amplio malestar entre los palestinos.